yo me he preguntado en estos días, ¿qué es lo que nos hace venir a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Cuál es el motivo real del que nosotros estemos aquí en la iglesia? Mira, cuando tú vas a un lugar, hay algo que te llama la atención para entrar a ese lugar. Hablemos, por ejemplo, de un restaurante. Si a la gente le gusta un restaurante, no sé, argentino, italiano, o donde vendan, no sé, antojitos mexicanos o lo que sea, hay algo que te llama la atención para entrar a ese lugar, ¿cierto? Puede ser el servicio, puede ser el sazón de la comida, puede ser algo que te invita a entrar a ese lugar. Cuando tú no te sientes a gusto en ese lugar porque te atendieron mal, porque está muy caro, porque lo que sea, pues no vuelves a ir. No vuelves a ir porque no es de tu agrado ese lugar. Entonces, yo me acuerdo que en algunos momentos hemos estado en algunos lugares en donde te preguntas, ¿y qué hago aquí? ¿No te has preguntado tú? A lo mejor aquí en la misma iglesia, alguno en este momento se preguntará, ¿y qué estoy haciendo aquí? Déjame contestarte esta incertidumbre, esta duda, con lo que dice la palabra de Dios, pero antes de esto quiero comentarte algo. Miren, hay veces que nosotros nos metemos en algún lugar y no sabemos por qué estamos en ese lugar. No sabemos qué nos llevó a ese lugar. Me acuerdo que mi hijo, el más grande, está estudiando contabilidad y finanzas y él empezó a trabajar un poquito en el área antes de entrar a la escuela, antes de pasar por la universidad. Y él me decía, dice, es que ¿sabes qué, papá? Hay alumnos, compañeros míos que no tienen ni idea de por qué se metieron en esa carrera. Él, como ya había trabajado en el área, bueno, dice, yo sí sé exactamente a dónde quiero ir, pero hay gente que se mete en algún lugar y no sabe exactamente qué es lo que está pasando en ese lugar, no sabe por qué llegaste ahí. Yo te he platicado en algunas ocasiones que yo en la vocacional, yo iba para el área médico-biológica. No, o sea, médico-biológica, yo dije, no, nada que ver. O sea, me tuve que cambiar, no sabía qué estaba haciendo ahí. Ahora yo te pregunto, después de toda esta reflexión, te pregunto, ¿tú sabes exactamente qué es lo que estás haciendo en la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? Porque para muchos la iglesia puede ser aburrida, para muchos es muy religiosa, para muchos es un club social, no sé exactamente, pero para ti, ¿qué es exactamente lo que significa la iglesia? Y quiero contarte algo que viene en Mateo 18. Antes de leerlo, yo quiero preguntarte, conforme van pasando los días en la semana, y sabes que va a llegar el domingo, porque va a llegar, ¿verdad? En algún momento va a llegar el domingo, ¿en qué estás pensando? ¿Realmente quieres ir a la iglesia? ¿Realmente te llama la atención ir a la iglesia? ¿O simplemente vas para calmar tu conciencia? Dices, bueno, voy a la iglesia para que me vea el pastor, para que, no sé, para pasar lista, pero ¿qué es realmente lo que pasa durante la semana que tú decides venir a la iglesia el domingo? ¿Es solamente cambiar tu conciencia o es realmente una pasión por adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hoy quiero que vayamos profundizando un poquito en esto. Lo primero que tenemos que entender es que si nosotros decimos que seguimos a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que la tierra y su plenitud le pertenecen a Él, que la esencia de Dios es el amor, o sea, ese es el Dios al que nosotros adoramos aquí, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros decimos eso, ¿quién instituyó la iglesia? O sea, ¿de dónde salió la idea? ¿Por qué fue que nosotros ahora nos congregamos? Tú y yo no nos conocíamos antes de venir a la iglesia. Hoy nos conocemos, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús nos unió en un lugar. Ahora nos congregamos, aquí hablamos de la palabra de Dios, aquí adoramos al Señor, escuchamos música, reflexionamos sobre las cosas. Y bueno, hoy hacemos ya muchas cosas y no nos conocíamos. ¿Quién nos tiene aquí? ¿Quién nos tiene aquí? Se llama Jesús, ¿verdad? Ahora déjame decirte algo. En Mateo 16:18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ok, lo primero que quiero decirte es que si nosotros leemos así aisladamente este versículo, pues yo me podría emocionar, porque si yo estoy dentro de la iglesia, dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia.
¿Ok? Entonces hay que estar dentro, ¿verdad? Para que el reino de la muerte no prevalezca, porque no va a prevalecer dentro de la iglesia. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender muy claramente. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si nosotros no leemos unos versículos antes de esto, no sabemos exactamente cuál es el fundamento de la iglesia. Y quiero decirte, la iglesia se tiene que regir bajo un fundamento. Dice la palabra de Dios que no hay dos fundamentos, no hay dos doctrinas, no hay 5 doctrinas, no, hay un solo fundamento y ese es Jesucristo. Pero ¿dónde viene eso en la palabra de Dios? Viene unos versículos antes a este, que es el número 18 de Mateo 16. Y en el versículo 16 de Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para quienes no recuerdan este pasaje dentro de la Biblia, Jesús le está preguntando a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente allá afuera que soy yo? Y los discípulos le empiezan a decir, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres un maestro. Y luego les pregunta a Jesús y les dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Directamente a ti. Por eso yo te preguntaba, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? ¿Tú quién dices que es Jesús? Ahora sí te lo pregunto directo. Vételo respondiendo tú en tu mente. ¿Quién dices que es Jesús? Lo que contestó Pedro en este momento, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Y luego le dice Jesús, dichoso tú Simón, todavía le está llamando Simón ahí, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mira, antes de que le fuera revelado a Pedro que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesús ya era Hijo de Dios. Lo que pasa es que a Pedro no le había sido revelado, como muchas veces a nosotros no nos ha sido revelado que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? No es que a partir del momento que se te reveló, Jesús empieza a ser Hijo de Dios, sino Jesús ha sido el Hijo de Dios de todo, o sea, desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha sido revelado. Hasta este momento no le había sido revelado a Pedro, pero aquí Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Lo que le contesta Jesús es que es dichoso tú. O sea, eres bendecido porque te ha sido revelado. Así que si a ti y a mí nos ha sido revelado que Cristo es el Hijo del Dios viviente, somos dichosos porque nos ha sido revelado que Él es el Hijo del Dios viviente. Ahora dice, esto no te reveló ningún mortal, no es porque te lo haya explicado a alguien. Ningún mortal te lo reveló. ¿Quién se lo reveló? El Padre que está en el cielo. Ahora dice el versículo 18, que fue el que leímos al principio, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Que Él es Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sobre cuál fundamento está edificando la iglesia nuestro Señor Jesucristo? Sobre el fundamento de Jesús, que Él es Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? Primeramente porque fue instituida por el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la iglesia. A eso venimos. Por si tú no sabías, bueno, ¿yo qué hago aquí? Bueno, si tú crees en Jesús, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, necesitas estar en un lugar donde el fundamento sea nuestro Señor Jesucristo. Si el fundamento es otra cosa, llámese como se llame, entonces ya no es la iglesia de Cristo, ya no es la iglesia de Jesús, ya no es una iglesia cristiana, será otra cosa, pero no es la iglesia de Cristo. Entonces, esto tiene que quedar muy claro porque de ahí se desprende todo lo demás. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, empezamos a ser parte de la familia de Cristo. Y en toda familia siempre hay conflictos, siempre hay problemas. A veces entre hermanos hay etapas en donde no se soportan, hay etapas en donde se aman, hay etapas en donde tienen que convivir, en el mismo cuarto, hay etapas dentro de una familia, ¿verdad? Y como en toda familia siempre hay diferencias.
¿O no? O todo el mundo en la familia, todo el mundo dice, no, yo siempre estoy de acuerdo con mi papá, yo siempre estoy de acuerdo con mis hermanos. No, no siempre estamos de acuerdo, pero al final no dejamos de ser familia. Lo que dice Efesios 2, 19 y 20 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú te conviertes parte de la familia de Dios. Y por eso muchos nos critican por esa parte, pero por eso nos decimos hermanos. Hermana Inés, hermana Daniela, o sea, hermana Damaris, hermana Ale. O sea, ¿por qué nos decimos hermanos? Porque somos de la misma familia. Es por eso que nosotros nos decimos hermanos. Algunos dicen hermanos y no saben ni por qué nos decimos hermanos, ¿no? Bueno, ya te estás enterando que nos decimos hermanos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la misma familia. Lo que dice la palabra de Dios aquí en Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños. Cuando viene alguien extraño a la familia, a él no le dices hermano, a él no le dices papá, a él no le dices, no. Pero cuando son de la familia, no son extraños, dice, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 20, que esto nos tiene que decir algo sobre qué es realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el fundamento, Él es la piedra angular, y sobre ese fundamento se edifica la iglesia. Cuando nosotros nos desviemos de ese fundamento, entonces la iglesia puede ser una secta, puede ser cualquier otra cosa, pero ya no es la iglesia de Cristo. El fundamento siempre tiene que ser Cristo Jesús, que es la piedra angular. Sobre ese fundamento es que nosotros nos tenemos que regir. Ahora bien, dentro de las cosas que suceden en la iglesia, siempre hay instrucciones para los que pertenecemos a la iglesia. Así como en cualquier casa, ¿sí? En cualquier casa siempre hay ciertas instrucciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa, antes de que me casara, había un horario de llegada. Yo sé que ahora los jóvenes eso ya no, eso fue antes de Cristo, yo creo, ¿no? Pero en mi casa había un horario de llegada, ¿o cierto no, hermana Inés? Yo no sé si sus pequeños todavía están en ese régimen, pero en mi época había un horario de llegada. Yo no podía llegar después de cierta hora porque había una regla dentro de casa. ¿Sí? Hoy las reglas han cambiado. Las costumbres han cambiado. Yo me acuerdo que a mí me daba pena ir a la escuela con un pantalón roto. ¿Alguien le dio pena así de repente ir con un pantalón roto? Hoy, hasta te venden los pantalones rotos. Y son más caros, sí, también. Pero siempre hay instrucciones, ¿no? Dentro de una casa, dentro de una institución, dentro de una empresa. Dentro de la iglesia de Cristo Jesús también hay instrucciones. Si tú lees 1 Timoteo 3, vas a ver ahí todas las instrucciones, lo que dice el Señor de poner al servicio en la casa de Dios, quienes deben de servir ahí. Y habla de los varones, de los esposos, habla de las esposas. Bueno, no te lo voy a leer ahorita porque te me vas a desanimar de todas las instrucciones que hay ahí para los que están sirviendo dentro de la casa del Señor. Pero 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ok, te lo digo otra vez así. Puede ser que nosotros estemos en este punto de, aunque espero ir pronto a verte, es el Señor diciéndonos, te estoy visitando, tú eres el siguiente en la fila. Escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse, en la casa de Dios. ¿Cuántos saben cómo hay que portarse dentro de la casa del Señor? ¿O a qué venimos?
Porque venimos, ¿verdad? En algún momento tú decidiste, hoy es domingo, yo voy a ir a la iglesia. A lo mejor lo planeaste desde mitad de semana, a lo mejor lo planeaste hace media hora y dijiste, vamos a la casa del Señor. Bueno, está bien, pero ya estamos aquí. Pero dentro de la iglesia, el Señor pone ciertas reglas, digamos, ciertas instrucciones del comportamiento de los hijos de Dios dentro de la iglesia. Entonces, eso lo puedes leer en 1 Timoteo 3. Es más, a los discípulos de hoy en la mañana les encargué que vieran se les quedó de tarea un emoao de 1 Timoteo 3. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué es lo que viene ahí? Son las instrucciones de cómo te tienes que comportar. Por ejemplo, habla de que el pastor tiene que ser hombre de una sola mujer. Algunos dirán, ay, no, yo por eso no soy pastor. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Habla de los obispos y habla de los diáconos también. Y dice que sean hombres de una sola mujer. Esa es una instrucción. Así como esa instrucción vienen varias. O sea, tú lo puedes leer ahí en 1 Timoteo 3, pero vienen varias de esas instrucciones. Ahora, en este pasaje, en estos versículos de 1 Timoteo 3, dice, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse, cómo hay que portarse en la casa de Dios. Mira que si Pablo en este caso se tomó el tiempo de escribir algo en la palabra de Dios a través de esta carta a Timoteo y que diga algo como, ¿sabes cómo portarte dentro de la iglesia? Si se tomaron el tiempo para redactar estas palabras, es porque nosotros tenemos que aprender cómo portarnos dentro de la casa de Dios. Y hoy quiero decirte que no se trata de reglas así como que hay costumbres, por ejemplo, en países asiáticos, ¿sí has visto que para entrar a una casa se quitan los zapatos? ¿A quién le ofende eso? ¿Alguien de aquí le ofende? Dice, bueno, a lo mejor a mí sí, porque si me hacen quitarme los zapatos y traigo los calcetines rotos, pues a lo mejor sí. Pero si no fuera por eso, ¿te ofende? Son costumbres de allá. Y tú sabes si las adoptas o no en tu casa. Pero si tú quieres entrar a una casa de allá, le faltarías el respeto a esas personas si no te quitas los zapatos. ¿Cierto? Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces le hemos faltado el respeto al Señor al entrar en una condición no conveniente a la casa de Dios? No estoy hablando de los zapatos, estoy hablando de actitud, estoy hablando de corazón, y no, tampoco estoy hablando de la gente nueva, estoy hablando de la gente que ya conoce de la palabra de Dios. Porque conociendo de la palabra de Dios, Dios te ha venido instruyendo durante mucho tiempo y ahora tú ya sabes cómo comportarte. La gente pensará, bueno, yo me comporto mal afuera, pero adentro de la iglesia soy un santo. Yo quiero decirte que si tú eres mal hablado en tu casa, eres mal hablado afuera y eres mal hablado también en la iglesia. Lo que pasa es que te contienes para no soltar una jarocha. Pero eres mal hablado, así eres. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando venimos a la casa de Dios a veces nos queremos poner el traje de santo. Como por ejemplo hoy vine vestido de pastor, ¿no? A veces no vengo vestido de pastor, pero hoy sí vine vestido de pastor. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú y yo somos una sola persona, con un solo fundamento, no importa dónde estemos, en la iglesia o en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en donde estés, el fundamento es el mismo. Por eso ese fundamento no puede cambiar. El fundamento es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús te ha cambiado el corazón y ahora tienes amor a quien no podías amar, eso no importa si estás adentro de la iglesia o estás afuera. El tema es que ya tienes el fundamento dentro de ti. Y ese fundamento dentro de ti te hace amar a quien no podías amar. Entonces no importa que estés adentro o que estés afuera. Sí, me voy explicando. O sea, necesitamos entender que el fundamento es lo que realmente nos hace cambiar. Y 1 Timoteo lo que nos dice, que te comportes, o sea, cómo te debes de comportar si es que se retrasa la visita, cómo te debes de comportar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Una vez nos dice aquí de quién es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Entonces, vayamos viendo realmente qué es lo que estamos haciendo en la iglesia. Estas instrucciones, como te decía, se las escribe Pablo a Timoteo y le dice cómo tiene que ser el servicio, con qué personas se tiene que llevar a cabo el servicio. Está hablando de los obispos y de los diáconos, pero hoy te vuelvo a preguntar, o te pregunto por primera vez, porque creo que no lo hice al principio. ¿Qué es exactamente
lo que queremos decir cuando a alguien le platicas, voy a la iglesia todos los domingos, voy a una iglesia cristiana? ¿Qué es exactamente lo que tú quieres decirle a esa persona? ¿Qué es exactamente lo que tú quieres decir o qué queremos que la gente sepa cuando le contamos que nosotros vamos a una iglesia cristiana? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia? ¿A quién estamos adorando realmente? ¿O cuál es nuestra finalidad? Es que ahí están mis cuates. Es que ahí está, no sé, pues sí, o sea, ahí ahí está el Charlie que es bien cotorro, ahí está bien, no sé, o sea, pero no es un club social. ¿Podemos hacer amigos? Claro que podemos hacer amigos dentro de la iglesia, pero no es un club social. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo dentro de la casa de Dios? Como cuando tú te vas y te sientas en un restaurante, a alguien, por ejemplo, déjame decir, a ver, sobre todo los jóvenes, creo que podría verse bien esta parte. ¿A alguien le gusta el pulpo? ¿A los jóvenes, algún joven que le guste el pulpo? No, jóvenes, o sea, si levantan la mano unos que no nos nada que ver, jóvenes. Sí. Diego, ¿a ti te gusta el pulpo? ¿No te gusta el pulpo, verdad? Imagínate que yo te llevo a un restaurante así en donde te lo están haciendo en su tinta, así rico y todo, y Diego podría decir, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo quiero unos de pastor, o sea, yo quiero unos de un campechano, o algo de lo que él normalmente come, pero ¿qué está haciendo ahí? Y aunque la comida pueda ser rica, tú no sabes qué estás haciendo ahí. Hay mucha gente que viene a la iglesia y en realidad no sabe qué es lo que estamos haciendo aquí. Por eso lo tomamos a la ligera. Por eso lo hacemos como, pues es un domingo más. O sea, ya son las 10, pues va a empezar el culto, pues vamos a meternos al servicio. O me llevan, sobre todo nuestros hijos, ¿verdad? Hay algunos papás, déjame cambiarte la forma de ver, pero hay unos papás que vienen porque los hijos quieren venir, porque los niños quieren venir. Uno diría, no, es que yo traigo a mi hijo porque, pues como yo voy a la iglesia, debo de llevar a mi hijo. No, el hijo es el que trae al papá. Pues sí, ¿por qué? Porque ellos saben a lo que vienen. Por ejemplo, ellos están aprendiendo sobre la Biblia, están hablando del Pentateuco, están hablando de los profetas, están hablando de todo eso allá, y obviamente pues están motivando para seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros pongamos ahí la semillita. Pon tú la semillita, y cuando sean grandes ellos no se van a desviar, no se van a perder. Es lo que estamos haciendo como iglesia. Pero hoy quiero platicarte 7 razones por las cuales nos tenemos que congregar. 7 razones. No es para que, ay no, pues es domingo, bueno, qué lata, el pastor quiere que vaya, que voy a servir, que no sé qué, que me tengo que discipular. O sea, hay gente que así está como molesta todo el tiempo por venir a la iglesia, y no debería de ser así. El primer punto, son 7 puntos para los que estén ahí apuntando. 7 motivos, 7 razones por las que tenemos que asistir a la iglesia. Es un mandato divino para empezar. El primer punto es un mandato divino. Lo podemos ver en Deuteronomio 12, 3 al 5. Demolerán sus altares. Mira que estos versículos que voy a leer parecerían que es la historia de un cristiano. En 3 versículos. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Hace rato mi esposa estaba diciendo, no, pues yo fui a hacerme una limpia y todo. Ya saben cómo es de pecadora. Pero el tema es que en algún momento nosotros tuvimos dioses ajenos. Tuvimos cosas que nos detenían para no adorar a nuestro Señor. Y lo que dice aquí este primer versículo que estamos leyendo es: demolerán sus altares. Ahí les encargo por si todavía hay algo en casa. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. La mayoría de nosotros venimos de la iglesia tradicional. La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría venimos de allá. Esta es una instrucción de parte de Dios.
Es un mandato divino. Lo que nos está diciendo es que destruyamos todo eso. En el versículo 4 dice, no harán lo mismo con el Señor su Dios. Versículo 5, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es si el lugar en donde estás realmente se mueve la presencia de Dios. Y esta iglesia por eso se llama el hogar de su presencia. Porque lo que queremos que es no solamente en esta casa, en la casa de Dios, sino que en tu casa se mueva la presencia de Dios. Eso es lo que estamos buscando. Pero esta es la instrucción que viene de parte de Dios. Es un mandato divino. Dice, quita todos los dioses que tienes ahí. No harás lo mismo con el Señor tu Dios. Y a partir de ese momento dice, ahora búscalo en donde Él quiere habitar. Entonces, para empezar, es un mandato divino. El segundo punto es que hay bendiciones pronunciadas, hay bendiciones que ya son para ti, hay bendiciones que ya están escritas en la palabra de Dios, que tú te tienes que apoderar de ellas, pero esto no se hace solamente porque quieras, no se hace solamente porque, ay no, qué bonito, o sea, hay una promesa para mí, yo la tomo. O sea, no se trata de eso. Casi siempre, más bien siempre, perdóname por el casi, siempre hay una condición para tomar una bendición. Dice la palabra de Dios, no te he dicho que si crees, siempre que hay una condicionante así, yo me voy al otro lado y digo, hay gente que no cree. Pero dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todo el mundo quiere ver la gloria de Dios, pero dudando. Y así no es. La condición es, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición? Que creas, que tengas fe, que le tengas fe a Dios, que le tengas confianza a Dios. Y si tú le tienes confianza a Dios y crees en Él, entonces verás la gloria de Dios. Pero la mayoría de nosotros no, o sea, andamos dudando por la vida, pero queremos que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Y así no es. Hay una condicionante. ¿Ok? Entonces, lo que dice Salmo 84:4 dice, dichoso el que habita en su templo. Por eso es importante, estamos viendo 7 razones por las que nos tenemos que congregar. Dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Cuando dice dichoso, es bienaventurado, es doblemente feliz. Y esa persona que habita en el templo siempre está alabando. Y yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo dentro de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Porque, bueno, todo mundo quisiera ser doblemente feliz, ¿no? Por supuesto que todo mundo queremos ser doblemente feliz. O sea, hay gente que no es feliz porque lo que le dices, o sea, no lo aguanta. O sea, no hay manera de que lo aguante. ¿Por qué? Porque no es doblemente feliz. Dichoso el que habita en su templo. En el templo es o sea, cuando nosotros decimos el que habita, es el que está en el servicio, es el que se congrega, es el que escucha el mensaje, el que se está discipulando. Dichoso ese que habita en el templo, pues siempre te está alabando. Ese es el punto número 2. Ahora, parecería que para ser dichoso, para ser feliz, para ser doblemente feliz, para ser bienaventurado, necesitamos habitar en el templo. Cuando dice habitar en el templo, no es que tengas que dormir aquí, sino que estés permanentemente en el templo. Y algunos dirán, ¿dónde está mi cuarto? 3. Razón 3 por la cual nos tenemos que congregar. Siempre es un refugio en tiempos de dificultad. Siempre es un refugio en tiempos de dificultad. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero sí quiero decirte que cada vez que tú y yo tenemos una dificultad, nosotros venimos a la iglesia buscando ese refugio, buscando un poquito de paz. Bueno, no sé qué va a pasar, pero déjame ir a la iglesia. Y resulta que en la iglesia al pastor se le ocurre hablar de algo, que a ti te dice algo, y tú calmas un poco ese estrés, esa ansiedad de todas las cosas que estás viviendo en esta vida. Porque no es que yo adivine lo que te está pasando a ti, es que la palabra de Dios es viva y eficaz y por eso nos llega a cada uno de diferente manera. Uno puede estar viviendo una cosa, otro puede estar viviendo otra cosa, pero la palabra es viva y eficaz, así que aplica para unos y aplica para otros dependiendo de lo que tú estés viviendo.
Por eso es importante congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Otra vez te lo digo, porque es un refugio en tiempos de dificultades. En Isaías 37:1 dice: cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. En un momento en el que le dieron una noticia devastadora, en un momento en el que las noticias no eran nada buenas, como de repente a ti y a mí nos puede pasar, en donde no es que tú busques el problema, a veces llega solo. A veces tú y yo nos metemos en problemas, pero a veces llega solo ese problema. Pero en ese momento en el que hay noticias devastadoras, en el que hay noticias que te cambian la vida prácticamente por un problema que puede surgir, en ese momento, lo que dice aquí en Isaías 37:1, cuando el rey Ezequías escuchó esto, o sea, esa noticia, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto. O sea, imagínate el momento, el trauma, o no sé cómo llamarlo, pero el momento en el que estaba viviendo, que le estaban dando una mala noticia, pero lo primero que hizo, ¿qué fue? Es ir al templo. En el momento de la dificultad. ¿Sabes que hay muchos que más bien se alejan, tratando de buscar la respuesta allá afuera? Tratando de buscar la respuesta en tus propias fuerzas, tratando de buscar la respuesta con el compadre, con el amigo, con el banco, para que me vuelva a prestar para pagar esto, pero en lugar de tener 2 hoyos, ahora tienes 3 hoyos en donde has ido sacando para pagar la deuda. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al templo, porque ahí vamos a encontrar la instrucción de parte de Dios, y ese es el punto número 4. Es un lugar donde recibimos instrucción. Dice Miqueas 4:1-2. Créanme que Miqueas sí viene en la Biblia. Miqueas 4:1-2. En los últimos días, el momento del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella. Versículo 2. Y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 2, otra vez lo voy a leer. Y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo dentro de la iglesia? Instrucción. Porque todos necesitamos ser instruidos. Si tú te pones a pensar en muchas de las cosas que decidimos en la vida, hay cosas que no nos tomamos el tiempo para ser instruidos. ¿Alguien tomó un tiempo especial para ser instruidos antes de casarse? Y ahora que estamos en la iglesia y que somos instruidos para saber cómo vas a ser, cómo tienes que ser esposo, cómo tienes que ser esposa, cómo tienes que ser hijo, cómo tienes que ser padre, me hubieran dicho antes de casarme. ¿Por qué? Porque no tenemos una instrucción previa. No buscamos la instrucción. ¿Dónde se puede obtener esa instrucción? En la iglesia, en el templo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos. ¿Quién es el que nos va a instruir? Dios mismo, a través de su palabra. Y miren lo que dice para darle fundamento a esto: y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Punto número 5. Para los que ya estamos un poquito más encaminados, no estoy hablando de los jóvenes, pero los jóvenes llegarán también, así como nosotros, ya a una edad un poquito más avanzada. Pero también es consuelo para la vejez. El templo también es consuelo para la vejez. Miren lo que dice Lucas 2, 36 y 37. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y con oración.
Porque tiene que llegar un momento, y puede ser una soledad que tú sientas dentro de ti soledad, aunque no estés solo, pero hay veces que se siente soledad. O puede ser que sí nos quedemos solos, pero el templo también es un refugio, también es una cobija, es un consuelo para nuestra vejez. El punto número 6 es que también Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo nos dio el ejemplo de que congregarse es algo bueno. Mira lo que dice Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y ahorita voy a explicar esta parte, y se extendió su fama por toda aquella región. Versículo 15, enseñaba en las sinagogas, iglesia, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. ¿Qué es lo que te quiero explicar en esto? En el versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Miren que hay mucha gente, y yo entiendo esa parte para los que inician dentro de la iglesia, entiendo que vengan a la iglesia buscando recibir algo, buscando recibir una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra, no sé, de fe, y está bien. Pero tenemos que cambiar también el chip. Y ahora tenemos que ver qué le puedo dar yo a la iglesia. Y no estoy hablando de la parte material. Mira lo que dice este versículo. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Quiere decir que durante la semana el Señor estaba ayunando, estaba orando, estaba pasando tiempo con el Señor. ¿Y cómo regresa a Galilea? En el poder del Espíritu. Imagínate que todos nosotros nos viniéramos a congregar aquí en este lugar en el poder del Espíritu. Dos amenes. Claro, porque eso requiere de un trabajo durante la semana. Requiere de oración, requiere de devocional, requiere de ayuno tal vez. Requiere de un trabajo previo. Así estaba Jesús, y cuando regresó, ¿cómo regresó? En el poder del Espíritu. Y nosotros queremos venir aquí, o sea, a lo mejor queriendo orar por los enfermos, pero ¿cuál poder del Espíritu? Si toda la semana estuviste en Facebook. Y tú quieres venir acá en el poder del Espíritu para sacar demonios, para orar por los enfermos y que ellos sanen y todo eso. Pero ¿cuál poder del Espíritu? ¿Sí me explico? O sea, durante la semana tú te tienes que preparar, porque lo que dice aquí este versículo es que Jesús regresó. ¿A dónde regresó? Más bien, ¿cómo regresó? En el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. ¿Sabes qué es necesario que la iglesia extienda su fama por toda esta región? Pero no porque no, es que el hermano me quedó a deber. No, pues es que no, de esa fama no. Fama de que estamos comprometidos con Dios, fama de que estamos evangelizando, fama de que estamos haciendo labor social, fama de que estamos orando, fama de que aquí hay milagros, señales, maravillas, prodigios de parte de Dios. Esa es la fama que necesitamos extender, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? ¿Cómo vamos a ir nosotros a la iglesia? Los que ya tienen tiempo no tienen opción. Necesitamos regresar a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que durante la semana estuvimos trabajando en las cosas del Señor y venimos cargados de fe, venimos cargados de esperanza. Y ahora sí tráiganme al enfermo. Ahora sí tráiganme para orar por el matrimonio que se está disolviendo. Ahora sí. Pero en la semana no hacemos nada, queremos venir a la iglesia y que ocurran milagros. Pues así no es, mi hermano. Así no es. Bueno, ¿qué dice? Extendió en las sinagogas y todos lo admiraban. Dice el versículo 6, fue a Nazaret donde se había criado, ahí donde él había crecido, y un sábado entró en la sinagoga, o sea, entró en la iglesia. Dice, como era su costumbre. El mismo Jesús tenía por costumbre entrar a la iglesia, y luego dice, se levantó para hacer la lectura. El mismo Jesús tenía por costumbre ¿qué? Congregarse. Siendo Jesús, mi hermano. ¿Y qué nos da el valor a nosotros como para decir, yo no necesito congregarme? Si el mismo Jesús tenía por costumbre congregarse. Y nosotros decimos, no, yo tengo otras costumbres. Oh, bueno, está bien. Pero la costumbre de Dios era
congregarse. El último punto, todavía no estoy terminando la predicación, no se me vayan a ir, por favor. Ejemplo de los apóstoles. La razón número 7. O sea, Jesús ya lo hacía, Él se congregaba, Él lo hacía permanentemente, lo hacía por costumbre, decía ahí, pero los apóstoles también. Veamos qué dice Hechos 2:46. Hechos 2:46. Y vamos al versículo, sí, pues perdón, al 46. No, a lo mejor me equivoqué aquí. No, perdón, es Lucas 24, Lucas 24. Lucas 24 del 52 al 53. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Ellos hablando de los apóstoles. Y estaban continuamente, ¿cómo estaban? Continuamente en el templo alabando a Dios. Quiero poner aquí un balance y no quiero que pienses que yo te estoy diciendo, mira mi hermano, tú de lunes a lunes tienes que estar aquí en el templo. Y tienes que pasarte 4 horas todos los días. Y no, mi hermano, también tienes que trabajar, también tienes familia, también tienes hijos, también tienes, o sea, hay muchas cosas que hacer. También te tienes que divertir, también tienes que disfrutar de tu familia, también hay que hacer otras cosas. Pero el tiempo del Señor siempre lo utilizamos para hacer estas otras cosas que nosotros requerimos. Ay, es que es cumpleaños del más pequeñito. ¿Cuándo lo festejamos? Miércoles a las 8 de la noche. Oye, ¿por qué no vamos a visitar a la abuelita que nos... muy bien, ¿cuándo el domingo? Y si nos podemos ir a las 10 de la mañana está mejor, así no hay pretexto de que pues, tengo que ir a la iglesia. O sea, sí hay muchas otras cosas que hacer, pero el tiempo de Dios no debería de ser negociable. O sea, tienes otros días, o sea, ¿por qué tendríamos que festejar lo que tengamos que festejar? ¿O por qué tendríamos que hacer las cosas que tenemos que hacer en el tiempo que le corresponde a Dios? Juan 7:14. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo. ¿Para subir a dónde? Y comenzar a enseñar. Es el mismo Jesús. Esperó hasta que ¿qué? Ok, ahorita pásensela bien, no hay problema. Te quieres ir de vacaciones, pásatela bien, o sea, no hay problema. Que tienes que descansar porque toda la semana trabajaste, ok, descansa. Pero después ven a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí vas a recibir enseñanza. Dice Jesús, esperó hasta la mitad de la fiesta, ni siquiera toda la fiesta, hasta la mitad de la fiesta, para subir al templo y comenzar a enseñar. Hechos 2:46, ahora sí. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Cómo? Con alegría y generosidad. Miren, ustedes saben que tenemos grupos de conexión los jueves. Y mi esposa abiertamente ha dicho, ¿quién me invita a su casa para que yo vaya a predicar la palabra de Dios allá? Y yo hubiera pensado que así en el Zoom, todos así como en cámara lenta mientras se les va la señal, pero así mientras llega la señal, así yo ya veo todas las manos alzadas de que yo quiero que venga aquí la pastora para que predique la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que me encuentro? Todos así, pasmados en la señal. Porque la señal se les va precisamente el jueves a las 8:15 de la mañana, que la pastora está diciendo, si quieren yo voy a su casa y de allá predico la palabra de Dios para toda la iglesia. Pero en ese momento, señal pasmada. Y estoy seguro que se va la señal y 4 o 5 o 20 personas dijeron, yo pastora, yo. Pero como se fue la señal ya nadie vio. No dejaban de reunirse en el templo, dice, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ahora mira, hoy en día es muy fácil que la gente deje de asistir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay atracciones allá afuera en el mundo que tal vez llamen más la atención que el venir a la iglesia.
Para el ser humano hay ciertas atracciones allá afuera que hacen que la gente fácilmente deje de venir a la iglesia. Pero hoy no me quiero enfocar tanto en lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en la vida de un cristiano, incluso en otras iglesias cristianas. ¿Sabes que es muy fácil que la gente deje de congregarse en su iglesia local porque hay otras iglesias que ofrecen otras cosas? Sí. Como allá ya hay pastor de jóvenes, allá ya hay pastor de niños, hay pastor de matrimonios, como allá ya hay, no sé, un encuentro, un retiro, como allá, o sea, ya está, pues es una iglesia más grande en donde hay, pues, no sé, diáconos, hay, no sé, está más estructurado. Pues entonces vamos para allá. ¿Sabes por qué nos pasa eso? Porque no estamos acostumbrados a iniciar todos juntos para levantar un lugar. Queremos llegar con todo puesto. Entonces, si yo tengo un joven, por ejemplo, como hijo, digo, no, pues aquí no hay pastor de jóvenes, allá sí hay pastor de jóvenes. Y entonces fácilmente me cambio sin preguntarle al Señor si es el lugar correcto, nada. Si me tengo que sembrar allá o no. Pero así como el mundo está ofreciendo muchas cosas y por eso es fácil que la gente se vaya, por eso también es fácil que un cristiano ande cambiando de una iglesia a otra. Porque hay lugares, y hay que reconocerlo, hay lugares que tienen más que nosotros. Tienen más discípulos, tienen más predicadores, tienen más pastores, tienen más instalaciones, o sea, hay más cosas, ¿no? Hay otros lugares donde también están esas cosas. Entonces, como a mí no me gusta empezar desde abajo, como a mí no me gusta edificar, como a mí no me gusta ir trabajando y que se vaya formando la iglesia, mejor me voy a un lugar donde ya esté el pastor de jóvenes o el pastor de matrimonios o el pastor de lo que sea. Por eso es que nosotros tenemos que decir, a ver, espérame, si esta es mi casa, yo voy a echar raíz dentro de mi casa. Voy a echar raíz dentro de mi casa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando tú no haces raíz dentro de tu casa, entonces esa raíz va y se siembra en otra tierra, va y se siembra en otra tierra. Y lo que dice la palabra de Dios es que tarde o temprano se va a secar esa raíz. Por eso es que nosotros, si tú piensas que esta es tu iglesia, que esta es tu casa, lo que necesitamos es echar raíz dentro de la casa. Pero esto no es porque yo te obligue, no es porque yo, no, por favor, mira, esta es tu casa, por favor, quédate aquí. O sea, no puedo hacer eso, porque eso depende de cada uno de ustedes. Si ustedes dicen, yo estoy convencido, es por convicción, no es por emociones, estuvo padre la alabanza, estuvo padre. No, es por convicción, tienes que estar convencido de que esta es tu casa. Si esta es tu casa, entonces echa raíz. Y si echas raíz, entonces va a haber fruto. Cuando tú te desarraigas y dices, no, una semana aquí, otra semana allá, otras 3 semanas por allá, entonces no echas raíz, no hay manera de que dé fruto. Y dice la palabra de Dios que tarde o temprano se va a secar. O sea que ya ni aquí ni allá se va a secar. Por eso es tan importante que tú y yo hagamos raíz y que nos congreguemos como dice la palabra de Dios. Termino con estos versículos, Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Estos son versículos que me encantan. Me gustan mucho este tipo de enseñanza de versículos porque lo que dice, a ver, mis queridos hermanos, mediante la sangre de Jesús, la que fue derramada en la cruz, mediante esa sangre, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. No dice que dependes del pastor, no dice que dependes de un sacerdote, no dice que dependes de un líder, dice tú y yo, por la sangre que fue derramada en la cruz, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, para entrar en la misma presencia de Dios. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, por si no te habías dado cuenta. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Ya les he explicado esta parte, ¿verdad? Que cuando Él murió en la cruz se partió la cortina y ahora tú tienes entrada al lugar santísimo.
Sí hemos explicado todo eso, ¿verdad? Ok, entonces dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Su cuerpo tuvo que ser maltratado, crucificado, o sea, ya sabes toda la historia. Cuando Él muere en ese momento, se rompe la cortina y tú tienes acceso directo al lugar santísimo. Versículo 21. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Tenemos un gran sacerdote dentro de la casa? ¿Sí? Él es el que nos está dirigiendo, el que nos está instruyendo. Dice, tenemos un gran sacerdote al frente. No está atrás, no es el último lugar, es el que va al frente dentro de la familia de Dios. Versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sabes que tú y yo tenemos que venir delante de Dios entendiendo que al final tenemos una naturaleza pecaminosa, pero con su sangre Él nos ha lavado? Entonces, interiormente vienes con una conciencia de culpabilidad, porque sabes que durante la semana viste lo que no debías de ver, hablaste lo que no tenías que hablar, hiciste cosas que no debiste de haber hecho. Venimos con esa conciencia de culpabilidad, pero también venimos con lo que nos da la fe. Y decimos, gracias Jesús, porque tú fuiste a la cruz y con esa sangre que derramaste, yo he sido limpiado. No quiere decir que tú ahora deliberadamente puedas empezar a pecar, no. Pero también es cierto que como seres humanos todos los días libramos una batalla. Todos los días libramos una batalla. Y muchos de los que ya estamos en el camino del Señor, que llevamos algo de tiempo, podremos entender a Pablo cuando dice, es que yo lo que quiero hacer no lo hago. Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es precisamente lo que hago. Porque no me quiero portar mal, pero me porto mal. Quiero tener más amor con la gente, pero en realidad no la tengo. Y es una lucha todos los días, mi hermano. Todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te invita a que tú ames al que te agrede, que tú ames al que habla mal de ti, que tú ores por aquellos que te están calumniando. De manera natural no podemos hacerlo, pero la sangre de Cristo Jesús viene, me limpia. Dice, ahora ese sacrificio me da el amor que yo necesito darle a la gente. Ese sacrificio es lo que ahora me mantiene de pie, con esperanza, con fe, con gozo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, dice, y con la plena seguridad que da la fe. No puede haber dudas, Señor. Si algo pasó en la semana, pídele perdón a Dios. Si te tienes que arrepentir, arrepiéntete. Pero que nunca falle tu fe de que Dios fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Versículo 23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme esa esperanza. Lo que profesamos, lo que tú y yo hablamos todos los días. ¿Qué es lo que hablamos? Que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que profesamos, pero hay que mantenerlo firme. No podemos estar un día creyendo y al otro día no. ¿Qué es lo que profesamos? Que Él es el Hijo del Dios viviente y es el fundamento de la iglesia. Si tú y yo estamos conscientes de eso, sigamos hablando de eso, pero hay que estar firmes en nuestra convicción. No dudemos de lo que estamos diciendo. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimular el amor y las buenas obras.
que dice preocupémonos. Ok, ya venimos a la iglesia, pero ¿cuántas veces de las que tú has venido a la iglesia te preocupas por lo que le está pasando al de enfrente? Dice, no, yo vengo a que se preocupen por mis cosas. Lo que nos está diciendo el Señor es, ven a la iglesia, congrégate. Pero ¿sabes que el hermano que tienes enfrente también está librando una batalla fuerte? No pensemos que somos los únicos. También el hermano que está ahí al lado tuyo también tiene necesidad. También está estresado por la situación económica. También tiene problemas en el matrimonio. También hay situaciones que nos están agobiando. Y lo que nos dice el Señor, preocúpate. Si tú te preocupas por el de al lado, todos los que están alrededor tuyo se van a preocupar por ti también. Pero tú te tienes que preocupar por el que está al lado. Versículo 25, y con esto termino. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Te vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia? ¿Por qué no ponemos en práctica un momento? Nos vamos a llevar 5 minutos, tal vez 7 minutos, tal vez, pero pongamos en práctica lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Lo primero es estar consciente de quién instituyó la iglesia. ¿Quién la instituyó? El Padre, a través de la revelación que le dio a Pedro, que le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios y no hay más fundamento. Ese es el fundamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia? Preocuparnos unos por otros. Así que así como estás, así sin moverte, solamente extiende tu mano hacia un lado. Toca el hombro de la persona que está ahí al lado tuyo y dile, en el nombre de Jesús, oro por ti, para que Dios te instruya, para que Dios te guíe, para que Dios realmente sea el Señor de tu vida. Dile, gracias Padre por tener dentro de la milicia del Señor, por tener a mi compañero que está aquí a mi lado. Ve por sus necesidades, ve por sus anhelos, Señor. Restaura su corazón, Señor. Si hay tristeza, si hay maldad, si hay lo que haya en su corazón, Señor, restáuralo, Padre. Bendícelo, Señor, con toda palabra de bendición. Llénalo de tu amor, de tu alegría, de tu gozo, Padre. Permítenos ver como iglesia, Señor, cómo se levanta esta persona por la que estoy orando. Vamos, díselo. Permíteme ver cómo se levanta esta persona por la que estoy orando, Señor, en el nombre de Jesús. Le cantamos.